Ok, esta es otra sesión de BookTube. Esta semana lo voy a hacer sobre literatura infantil y juvenil. Porque bueno, la literatura infantil y juvenil, como dice un título por ahí, no es un juego de niños, para nada. Yo la descubrí en el 2009, o la redescubrí, porque fue lo que me inició la lectura de niña, pero como adulto la descubrí en el 2009 cuando iba a ser mamá, y después a través de un taller que hice con la excelente y mágica escritora venezolana Mireya Tabúas. En estos días me volvieron a nominar al reto de los 10 libros y se me ocurrió, para darle un giro, que sería interesante hacerlo sobre literatura infantil y juvenil. Así que he pasado estos últimos días, bueno, pensando un poco qué títulos podían ser interesantes. Eh, Muchas veces, con los libros que recomiendo, como estamos en un país donde el acceso es limitado y además los libros son cada vez más costosos, a veces la verdad es que me cuesta decidirme entre lo que voy a recomendar o no. Muchos de los libros que recomiendo y que voy a recomendar ahora, o algunos, no se encuentran en nuestro país o están en otros idiomas. Pero decidí hacerlo por dos razones. Uno, porque muchos de ustedes y de mis seguidores están en otros países y hablan otros idiomas. Algunos incluso están casados con extranjeros o simplemente pues han emigrado y han adoptado esa nueva cultura. E incluso eh, pues pasa que ya con algunos hablamos Spanglish y qué sé yo. Y pues también me parece que es importante que veamos, quienes estamos aquí, lo que hay afuera, porque también es importante ver lo que está sucediendo afuera y a lo que no tenemos acceso por distintas razones en las que no vamos a entrar aquí. Así que bueno, voy a escoger estos, voy a hablar, son 10 libros, pero voy a hablar en este momento de 5 para que no se haga tan largo el video. Y después voy a hablar de 5 más. Así que bueno, vamos a empezar. No están en ningún orden de prioridad ni nada por el estilo. Yo pienso que esas cosas dependen de cada quien y que no existe un libro máximo, no un plus ultra, sino que como todo en la vida, la experiencia del lector se va enriqueciendo a medida que más oportunidades y más historias va descubriendo. El primero que tengo aquí es el de Olivia, de Ian Falconer. Esta es la historia de una cochinita que tiene una personalidad muy particular, que es muy decidida, fiel a sí misma. Y bueno, tiene un ámbito familiar muy lindo, su papá, su mamá, sus hermanitos. Además, bueno, creo que los colores que utiliza Ian Falconer en su ilustración lo hace en un libro que también es muy atractivo para los más pequeños, además de las peripecias de Olivia. Este es el Olivia introductorio, este se consigue en Venezuela, lo trae el Fondo de Cultura Económica y en otros de sus libros Ian Falconer mezcla obras de arte como obras de Jackson Pollock o Olivia quiere ser bailarina y baila ballet, entonces menciona a Martha Graham. De verdad que es muy interesante, ampliamente recomendado y los niñitos lo adoran. Hay una serie de televisión, la serie de televisión no es como el libro, pero es muy buena, a mí me ha gustado mucho y los productos derivados de la lectura no tienen nada de malo. Luego, A que sabe la luna, de Michael Greñek, creo que lo pronuncié bien, lo trae, es de Calandraca. Este libro yo lo compré en Venezuela hace muchísimo tiempo. No sé si hoy en día se conseguiría, habría que buscarlo, pero bueno, en todo caso yo lo conseguí aquí. Es el libro de unos animales que están desesperados por probar la luna y ver a qué sabe. Y entonces poco a poco ellos van haciendo, se van montando uno encima de otro a ver si finalmente, a medida que ellos se van montando, la luna se va arrimando un poquito más hacia arriba, siguiéndoles el juego. Y no se imagina que en algún momento la van a alcanzar y bueno, de pronto el ratón, tal vez, quizá, no sabemos, la alcanza y ahí verán qué pasa. Este libro también es maravilloso para los chiquiticos, entre otras cosas por la enumeración de los animales que se van montando uno encima de otro. Cuando vean libros de animales que se van agrupando, esos libros, independientemente de su formato, son muy buenos para los más chiquitos. En el caso de este tipo de libros, que se ven delicados y que las páginas pues son, o sea, el papel es bueno, no tengan miedo, los niños aprenden a tratar y a cuidar los libros. Es cierto que al principio, si ellos no se han familiarizado, un niño de 2 o 3 años, pues sí, va a tender a romper un libro o a rayarlo. Ellos sí lo van a intentar hacer. Entonces uno como papá debe darle
los menos costosos, los que uno menos le dolería ver deteriorados, y ellos poco a poco lo van aprendiendo a hacer. Yo lo he visto con mis dos hijos. Otra cochinita es Peppa Pig. Este libro está en inglés. The Story of Peppa Pig. Muchos la conocerán de la televisión, está llegando a Latinoamérica, creo que es a través de Discovery Kids, si no me equivoco. Pero bueno, efectivamente están los libros de Peppa Pig, esta es la historia original. Peppa Pig es un poco menos, vamos a decir, no quiero usar la palabra rebelde, pero es menos, la personalidad de Peppa es menos fuerte, pero Peppa sigue siendo una niñita extraordinaria, muy simpática. Tiene un hermanito que se llama George, que siempre anda con un dinosaurio. Y bueno, hacen distintas cosas muy sencillas. Las historias son muy sencillas. Parte de la trama puede ser que George se le perdió su dinosaurio y Peppa lo ayuda a buscarlo. A Peppa y a George, como son cochinitos, les encanta brincar en charcos de lodo y tienen que brincar con sus botas. Y sí les voy a decir algo, que los niñitos les encanta brincar en charcos de lodo como Peppa Pig. Sí les va a pasar. Si se enamoran de Peppa Pig, como fue mi caso, cada vez que hagan un charco van a brincar dentro del charco. Y de hecho, en estas vacaciones, una tarde, después de que llovió, el plan del día fue, vamos a ir a buscar charcos para brincar como Peppa Pig. Y la verdad es que nos divertimos muchísimo. Se emparamaron y gozaron, pero sintieron que estaban viviendo la misma experiencia de uno de sus personajes favoritos. Muy recomendado. Este otro que está en inglés, y este se llama There's a Bird on Your Head, hay un pájaro en tu cabeza. El autor es Mo Willems. Como pueden ver, se ganó el premio Theodore Seuss Geisel. Mo Willems es un autor muy reconocido, bestseller de el New York Times. Además, Mo Willems es escritor de televisión. Por aquí estaba, él fue escritor de Sesame Street, de Plaza Sésamo. Estos libros y esta serie se llaman Elephant and Piggy. La verdad es que es una de las series más bellas que he leído en mucho tiempo. El elefante y el cochinito son íntimos amigos y les pasan cosas un poco locas como esta, en la que un pajarito se para en la cabeza del elefante y el pajarito después trae un amigo y entonces con el amigo que no es el amigo sino la pareja hacen un nido y ponen huevos y todo esto en la cabeza del elefante. Y bueno, y el elefante se va desesperando y desesperando hasta que pega gritos y como pueden ver aquí no le agrada nada. Aquí es donde se dan cuenta que son pájaros de amor, qué sé yo. Y bueno, al final pues Piggy ayuda a Gerald, que es su mejor amigo, el elefante, a resolver el problema y el final de verdad es muy gracioso. Son libros muy bonitos y si tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos o que alguien se los traiga, son recomendados. Y por cierto, también este tipo de lecturas, si hay alguien que está aprendiendo a hablar inglés, una manera pero casi insuperable de aprender un idioma es a través de la literatura infantil y juvenil, porque las palabras son sencillas, las oraciones son cortas, las ilustraciones ayudan a, a reconocer el significado de las palabras. Así que este tipo de libros es una maravilla para aprender y yo lo sé porque una de las metas que yo tenía era aprender a leer en francés y lo logré y comencé justamente por la literatura infantil. Primero con libros muy sencillos, luego con literatura juvenil que sigue siendo más corta hasta que ya he podido leer algunos clásicos, no todos. Me tarda mucho, pero lo puedo hacer. Y bueno, ya por último, en esta serie de 5 libros, vamos a hablar de Sapo es Sapo de Max Beljus. Sapo lo edita Ecaré, que es esa gran editorial venezolana que nos llena de orgullo y que es muy muy reconocida. Tiene prácticamente toda la serie Sapo. Sapo es un personaje, no voy a decir que es mi personaje favorito, pero uno de mis favoritos, porque este libro es uno de esos libros que me hace pensar o que me hace reconocer o comprobar que la literatura infantil muchas veces es casi más para los adultos que para los mismos niños. La serie Sapo es Sapo toca problemas que son prácticamente problemas existenciales y sobre todo que habla de la identidad. En este caso Sapo empieza a preguntarse, bueno, ¿para qué es bueno él? ¿Y qué hace? Y él piensa que él ve los pájaros y
piensa que no puede volar y que entonces no sirve para nada porque él quisiera volar como un pájaro. Entonces es todo el intento que hace Sapo por volar. Y por supuesto, el intento, bueno, rinde ciertos frutos, pero no muchos, porque bueno, evidentemente pues, cae del cielo y no logra volar. O sea, logra saltar, logra hacer muchas cosas, pero no logra volar. Y bueno, creo que el final de este libro es algo por lo que yo creo que todos los que hemos tenido una crisis existencial, profesional, laboral, hasta de pareja, nos hemos preguntado, bueno, pero ¿para qué somos buenos? Y una cosa linda que tiene Sapo es que Sapo recurre a sus amigos, liebre, pata, cochinito, bueno, todos ellos lo ayudan a reflexionar sobre sí mismo y a tratar de encontrarse a sí mismo en las distintas situaciones, no solo esta, pero esta en particular, perdón, lo ayuda a descubrir quién es él. Y al final, pues, este sí lo voy a decir, porque no es tampoco un desenlace lleno de suspenso, pues al final él se da cuenta que él es un sapo verde y que sapo es sapo y que es maravilloso ser sapo y que aunque no pueda volar o no pueda ser el brillante como liebre o hacer otras cosas como sus demás compañeros, él sí tiene mucho para dar y cosas maravillosas que ofrecer. Así que bueno, en esta serie está Sapo tiene miedo, que es sobre el miedo, está Sapo enamorado, que es espectacular, Sapo descubriendo el amor, está Sapo y el forastero, que es sobre la tolerancia y cómo aceptar a los extraños, y está Sapo en invierno y Sapo y la canción del Mirlo, que con ese sí hay que tener cuidado porque se trata del tema de la muerte. Entonces es muy bueno para quienes quieren abordar ese tema con sus hijos o con niños pequeños, pero si no quieren hacerlo, entonces aconsejaría no leerlo porque, bueno, puede ser incómodo o si no estamos preparados para contestar ciertas preguntas que hacen los niños, entonces no es el libro ideal. Así que bueno, esos fueron los 5 primeros, ya vendrán 5 más.